Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de las coordenadas polares y rectangulares, no tanto en teoría, sino más que todo en conversión. Entonces, por coordenadas ustedes normalmente pensarán que en la geometría euclidiana se trabaja tanto X y Y. Sí, puede ser, pero para las polares va a ser algo diferente. Vamos a tener R, que es el radio vectorial, y también vamos a tener el ángulo, que va a ser en este caso θ. Para los rectangulares, sí, como normalmente conocemos, X y Y. Ahora, en estos polares, R normalmente significa X y θ no va a significar Y, porque hay algunas fórmulas que relacionan aquellas dos variables para encontrar tanto X y Y. Ya ahorita les explico cómo. Resulta que la primera es X es igual a R por el coseno del ángulo. Bueno, acá se nota que se utilizan las variables tanto el radio vectorial como el ángulo. Y además y es igual a r por seno del ángulo. Eso normalmente se trabaja mucho en física cuando uno normalmente quiere descomponer vectores. Pero pues eso no lo vamos a ver acá porque es física y esto es matemáticas. Así que ahora quiero yo representarlo de forma gráfica. No todo se puede explicar así en términos de ecuaciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una gráfica. Una gráfica que tiene origen 0, 0 y que además hay dos puntos que están conectados por una línea recta, P1 y P2. Luego también tenemos un radio vectorial que es básicamente todo ese trayecto, además un ángulo que va a ser nuestro ángulo θ y además dos variables muy importantes que va a ser X y Y. El X es donde se ubique aquel ángulo θ, aquel intersección que se pueda encontrar ahí de aquel cuerpo geométrico. Ustedes normalmente conocen que coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Teniendo eso en cuenta, pues el coseno del ángulo sería entonces X por ser el adyacente y Y por ser el opuesto sería para el seno. Por eso es que se puede afirmar las anteriores dos ecuaciones. Hay mucha más demostración que hacer, pero por ahora la teoría y la representación gráfica como que no es suficiente. Toca entrar a los ejercicios, así que a eso voy. Resulta que vamos a separar este video en dos partes. Primero, la conversión de polares a rectangulares. Segundo, la conversión de rectangulares a polares. Ahí los tenemos este y este. Bien. Para el primer ejemplo de los polares a los rectangulares tenemos 7, pi cuartos. Ahora, para esto normalmente lo tenemos en radianes, pero también se puede tener las coordenadas polares en grados. Se puede trabajar cualquier medida angular de esas dos u otras además. Así que ahora, nuestro radio vectorial va a ser 7. Y nuestro ángulo va a ser el de pi cuartos. Teniendo eso en cuenta, ¿qué podemos aplicar? Teniendo en cuenta que pi cuartos es pues radianes. Sería entonces, X es igual al radio vectorial por el coseno del ángulo, es decir, 7 por el coseno de pi cuartos. Bueno, pi cuartos por una tabla que hacía referencia. Pi cuartos hace referencia a un raíz de 2 sobre 2, siempre y cuando se trabaje con coseno. Por acá en la parte superior derecha les coloco un video en donde trabajo una tabla acerca del tangente, coseno, seno, cotangente, cosecante y secante, donde se trabajan varios radianes y varios grados. Así que por ahora ese sería nuestro primero. Nuestro segundo todavía no va a estar. ¿Por qué? Porque solamente hemos encontrado el de X. Nos falta también el Y, entonces Y es igual al radio vectorial por el seno del ángulo. Teniendo eso en cuenta, el radio sigue siendo el 7. Ahora sí, lo que cambia es que ahora es seno de pi cuartos. ¿Y seno de pi cuartos, ustedes qué creen que es? Bueno, resulta que el coseno y el seno en eso sí tienen algo de similitud. También es raíz de 2 sobre 2. Teniendo eso en cuenta, Y también equivaldría a aquello mismo. Es decir, que cuáles serán nuestras coordenadas polares en este caso. Tendríamos entonces 7 por raíz de 2 sobre 2, 7 por raíz de 2 sobre 2. Ahí tendríamos ambas en la forma rectangular. Ahora, para el segundo, ¿qué tendríamos? Resulta que vamos a tener lo siguiente: 10, pi sextos. Entonces, si tenemos aquello, el radio vectorial serían 10 y el ángulo sería pi sextos. Bien. Teniendo eso en cuenta, aplicamos las fórmulas. X es igual a r por coseno del ángulo, lo cual sería 10 por coseno de pi sextos. Coseno de pi sextos, ¿ustedes qué creen que es? Pues les cuento que coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Podemos aplicar mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Y nos quedaría 5 por raíz de 3. Perfecto, eso para X. Ahora para Y, ¿qué toca hacer? Aplicar lo mismo básicamente, pero en función del seno del ángulo. Es decir, nos va a quedar
10, que sería nuestro radio vectorial que se mantiene por el seno de pi sextos. El seno de pi sextos, les cuento que es lo más de fácil, es 1/2. Teniendo en cuenta que es 1/2, entonces otra vez mitad de 10, 5, mitad de 2, 1. Nos quedaría 5 por 1 o 5. Listo. Ya que tenemos tanto x y y ahora sí podemos establecer las coordenadas como si fuesen rectangulares. 5 por raíz de 3, 5. Ahí lo tenemos. Este sería nuestro resultado para la conversión de polares a rectangulares. Ahora sí, acá que tengo rectangular a polar, ahora sí, pasémoslo acá y listo. Le quito esta flechita de acá y listo. Ahora sí, empecemos con rectangulares a polares, que será un poco más complejo, quizá porque no he explicado las fórmulas, pero ya ahorita se las explico. Resulta que para el tercero, ¿qué vamos a tener? 5, menos 1. Teniendo en cuenta que tenemos aquello, pues el radio vectorial va a ser igual a ¿qué? Va a ser la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. ¿Aplicamos qué? El teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces acá ¿qué tenemos? Si sabemos que r o el radio vectorial es la distancia entre el punto 1 y el punto 2 en aquella gráfica geometría euclidiana, entonces ¿qué sucede? Resulta que sería x al cuadrado o la componente horizontal al cuadrado más la componente en vertical al cuadrado. Perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente es aplicar un reemplace. X es 5, y es menos 1. Y cuando lo aplicamos, ¿qué nos sucede? ¿O qué sucede básicamente? Nos quedaría la raíz de 26. No se puede simplificar más, así que así quedaría el radio vectorial. Para el ángulo, resulta que es igual al arco tangente ¿de quién? Del valor absoluto de lo que tiene y lo que tiene x. Pero, eso sí, teniendo en cuenta que el signo se va a conservar en el resultado. Es decir, si tenemos la arcotangente del valor absoluto de menos 1 sobre 5, pues nos quedará arcotangente de 1 sobre 5. Que eso a la final nos da el resultado de 0,19739 grados. Ahora, lo aplicamos en grados, ¿por qué? Porque ustedes tienen una tarea y es pasarlo en radianes. Y eso sí, puede ser que el ángulo nos haya dado en grados, pero cuando nosotros los pasemos a las coordenadas polares, es decir acá, raíz cuadrada de 26, pues ahora nos va a quedar coma menos 0,1974. Perfecto, ¿por qué? Porque uno de los dos del enunciado, o el 5 o el 1, tiene el negativo. Y en este caso es el 1 el que tiene el negativo. Por tanto, el signo que se le aplica es negativo. Así que ahora les pregunto, ¿cómo nos quedaría en radianes? ¿Qué fórmula de conversión ustedes aplicarían para aquello? Ahorita se los muestro con este cuarto ejemplo. Este cuarto ejemplo sí lo voy a hacer algo completo, en el sentido de que vamos a tener lo siguiente para un enunciado. Menos 2, raíz cuadrada de 5. ¿Eso qué es? Esas son coordenadas rectangulares, ¿correcto? Ahora, para encontrar el radio vectorial se aplica otra vez aquel teorema, en donde tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, lo cual sería aplicando un reemplace, menos 2 al cuadrado más la raíz de 5 y eso al cuadrado, aplicando pues ya sabemos la raíz de todo eso. Cuando aplicamos la raíz de todo eso nos va a dar 3. Este sería nuestro radio vectorial y ya así de fácil lo hemos encontrado. Para nuestro ángulo ya sabemos cuál sería la fórmula que tendríamos que usar. Entonces para aquello vamos a hacer lo siguiente. Arcotangente del valor absoluto de raíz cuadrada de 5 sobre menos 2. Entonces sería lo mismo que decir arcotangente de raíz cuadrada de 5 sobre 2. Pero el signo se va a conservar en el resultado que se dé. Para nosotros el resultado que se va a dar es de 0,841 grados. Y si quiero convertirlo a radianes, pues se hace lo siguiente. Se multiplica por pi y se divide por 180. Es decir, que un resultado total nos va a quedar así. 0,01467. ¿Y eso en qué unidad de medida? En la de radianes, ¿correcto? Muy bien. Es decir que nos va a quedar lo siguiente. 3, menos 0,01467 radianes. Ahora yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. Si es que quieren, vamos a tener un pi algo o algo por pi sobre algo, ¿sí? Eso para poder colocarlo en términos de pi, que es lo que normalmente se utiliza en ángulos o en medida angular que sea relacionada a los radianes. Acá, como el enunciado ya pudimos ver que el 2 está en negativo, pues el resultado, el ángulo, nos va a tener que quedar en negativo. Perfecto, ya eso sería todo por este video. Habiendo dicho eso, muchas gracias por la atención prestada. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...